En efecto, conmigo está el doctor Yuri Huertas, él es el administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA. Bienvenido, doctor. Doctor, hemos visto allí, antes de iniciar esta entrevista, cómo usted estableció que había retirado del mercado ciertos productos que obviamente no contaban con el registro sanitario y que, en consecuencia, pueden afectar la salud. Primeramente, ¿en qué consiste o cómo nosotros podemos advertir que un producto cuenta o no con ese registro sanitario? Bueno, gracias por la oportunidad. Fíjese, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos está haciendo una actualización, una reevaluación de todo lo que es los sistemas o mecanismos de defensa que tiene para casualmente cumplir con la función de proteger al usuario, al público con respecto de alimentos que vienen a nuestro país y que efectivamente tienen que cumplir con ciertos requisitos específicos y que sean inocuos. En ese sentido, en esa reevaluación o actualización de estos requisitos fue que nosotros hemos ido detectando una serie de anomalías, diríamos, en donde, por ejemplo, las personas no tienen bodegas o una estructura física para tal efecto, y en otros casos hemos visto que no cumplen con condiciones sanitarias que son reguladas por el Ministerio de Salud para tal efecto. Por ejemplo, en inspecciones de oficio que hemos hecho post ingreso de los alimentos, hemos visto que muchos de estos alimentos y sobre todo vegetales lo hemos encontrado en el suelo y cerca de animales que hacen sus necesidades. Entonces, esto es totalmente inaceptable. Ahora, doctor, para todas las madres, y por supuesto me incluyo, que nos están escuchando en este momento y nos están viendo, para saber, porque es verdad, uno va al comercio, compra los caramelos para celebrarle el cumpleaños a nuestros niños, pero ¿qué tengo yo que buscar? En la caja hace un momento con mi compañero Edwin nos fijábamos y hay un registro, hay un número allí que está en la caja, pero eso no es el registro sanitario. ¿Qué tengo yo que buscar y por qué, si un producto determinado no cuenta con registro sanitario, afectaría mi salud? Bien, la pregunta es un poco compleja porque en nuestro país, fíjese, hay dos tipos de sistemas que tienen que ver con los alimentos. Los alimentos nacionales, ese tema lo ve el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud. Y los alimentos que son importados es por parte de la UCSA. Entonces, muchas veces cuando usted, la pregunta que me hizo de que si ve un registro ya significa que esto de alguna forma, esto ya me da cierta seguridad, es muy probablemente que no. Porque en el caso de los alimentos que son importados, y nosotros tenemos una gran cantidad de alimentos en ese sentido en nuestro país, ese puede ser el registro que tenga en otro país, pero más no un registro de nosotros. Ahora, nosotros como tal, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, nosotros no le damos a un tipo de registro que tenga que ir impreso en la etiqueta para tal efecto. Eso no es así. Eso consta en nuestra base de datos. Que eso es lo importante, que una vez que usted quiere introducir un alimento, nosotros podamos tener ese registro que va a dar una información mucho más completa que lo que sería la etiqueta. Ahí estamos casualmente, doctor, en pantalla, estamos presentándole los caramelos. ¿De dónde vienen estos caramelos, doctor? Y yo le reitero la pregunta porque me queda todavía la duda, ¿qué debo buscar? ¿Qué debo ver antes de adquirir este producto o cualquier otro que no tenga el registro sanitario? Mire, para tener más o menos como una línea específica de qué buscar y pues no comprar un producto que no cuente con eso que usted me va a decir. Mire, por el momento nosotros tenemos una herramienta que es a través de la internet. Hoy en día en los celulares, en el iPad, en las computadoras, usted puede ingresar a la página web nuestra y ahí donde dice en el lado derecho de la página principal, usted va a ver un ítem que dice registro sanitario. Usted ahí introduce el nombre del producto y ahí le va a salir cierta información, inclusive hasta la foto del mismo producto. Sin embargo, fíjese, nosotros estamos en una situación y ya hemos visto, evaluado esto, y tenemos previsto que para finales de año o principios del otro año, luego de una actualización y de que todos los productos que nosotros tenemos estén digitalizados, que son más de 200,000 productos que tenemos registrados,
Vamos a tener una aplicación en los celulares inteligentes. Esa aplicación va a tener la capacidad de ver el lote ese que usted muy bien mencionó, ese código de barra. A través de eso va a ser una forma precisa y una forma prácticamente inequívoca de que usted va a tener la seguridad de si ese producto está registrado o no está registrado por parte de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Entonces, contestando la segunda pregunta, definitivamente yo tendría como consumidor, porque también lo soy, claro, más seguridad si una autoridad nacional, una entidad destinada para esto, me está diciendo que el producto está registrado. Por supuesto. De lo contrario, yo tendría dudas o simplemente no compraría ese producto porque eso no pasó por un proceso de verificación y de análisis. Claro. Ahora usted habla de un 50% de productos que fueron retirados. ¿Y qué pasa con el otro 50%? Ok, no fueron productos, fueron en la revisión, la base de datos de los usuarios nuestros en el CISNIA. Ahí son los usuarios que podían importar. Fíjese usted, se hizo prácticamente o se corroboró de que no estaban de acuerdo con los requisitos que nosotros habíamos implementado. Por ejemplo, que no tenían una dirección jurídica, que no tenían un representante legal, que no tenían una bodega acta para tal efecto, entre otros aspectos, pero eso es lo más relevante. Entonces, prácticamente un 53%, o sea, estábamos hablando que teníamos en nuestra base de datos aproximadamente 6.200 usuarios y hemos quedado en 2.900. Entonces, ahora, esto fue una suspensión temporal. Aquí lo que cabe entonces es que esas personas, si quieren seguir importando productos, tienen que acercarse a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y ponerse al día con este tipo de documentos. Doctor, usted me quiere decir que durante mucho tiempo nosotros aquí estuvimos recibiendo productos de importación que no sabíamos si realmente estaba afectando o podía afectar nuestra salud. No, ¿eso es lo que usted me quiere decir? Correcto. Es correcto. Entonces, fíjense, por eso este es un trabajo sumamente delicado, sumamente complejo y en donde nosotros rápidamente comprendimos, entendimos, luego de un análisis de que había que hacer una actualización y que tenemos, fíjense, meses en esto. Prácticamente desde noviembre hemos empezado todo este proceso para llegar a este tipo de medidas que hemos tenido que hacer para regular de alguna forma y tratar de controlar y ordenar y garantizar la seguridad a la población de que el alimento que está ingresando sea un alimento, primero, que va a tener un registro por parte de una autoridad competente como la de nosotros. Y eso no solo ese aspecto legal, sino que significa también que se han hecho análisis en un momento dado sobre ese tipo de productos para verificar si puede tener algún tipo de contaminación o no. Y además de eso, también si tienen algún tipo de aditivos que no se permiten en nuestro país o si tienen algún tipo de componente que en otras latitudes esté causando o esté afectando a los consumidores. Por supuesto. Doctor, ¿y qué hacemos con las personas que venden también gran variedad de productos en los semáforos? ¿Qué hace AUPSA? ¿Le corresponde a AUPSA o a otra autoridad? Bueno, fíjese, ese es un tema también que hemos estado analizando porque por múltiples lugares en la introducción de alimentos definitivamente se da. Hasta pizza venden, doctor. Entonces, pero bueno, recuerde que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos solamente la competencia, el alcance que tiene son los alimentos importados. Nosotros les recomendamos a las personas por el momento uno, fíjense en la fecha de expiración y dos, como le digo, hoy en día tenemos, por ejemplo, el alcance de la internet de muchos de nuestros celulares o iPad y simplemente vamos a tener que verificar. Fíjense, ya hemos visto, miren, es que esto no es solamente por una cuestión o un aspecto legal de que haya que poner un orden. Le voy a poner un ejemplo claro. La Organización Mundial de la Salud reporta que aproximadamente hay 6 millones de casos de diarreas al año y de estos el 70% están vinculados a lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria. En Estados Unidos, el costo de esto aproximadamente creo que son 400,000 personas que tienen que ver o vinculadas con el caso de enfermedades de transmisión alimentaria. Esto representa
150.000 millones de dólares, el impacto económico que eso tiene. Pero lógicamente el primer impacto es las muertes que causa y las enfermedades, claro, y el impacto económico. Es decir, para que tengan una referencia, los dos hombres más ricos del mundo, cada uno tiene una fortuna de 75.000 millones de dólares. Si donan esa fortuna los dos, simplemente es para cubrir los gastos que producen la enfermedad de transmisión alimentaria solo en los Estados Unidos. Entonces, esto tiene un impacto sumamente importante, claro, a nivel mundial. Claro. Y los estudios en Dinamarca, estudios en diferentes países. En Panamá no tenemos estudios al respecto. Nosotros vamos en una segunda fase a hacer convenios con el Ministerio de Salud, tener un acercamiento. Para ahora usted vio la noticia de que en el hospital, todos los hospitales se están digitalizando. Eso nos va a permitir la oportunidad de tener una FoodNet, claro, en ese sentido. Pero mientras tanto avanzamos a esa tecnología de punta y de avanzada, obviamente se están tomando o adoptando medidas como la que usted nos acaba de señalar. ¿Qué pasa con esos productos que vienen de Colombia o de Venezuela, por ejemplo? AUPSA, ¿qué está pensando hacer? ¿Hacer una revisión en cuanto a si cumplen o no con las medidas o los reglamentos que establecen ustedes como autoridad? Fíjese, es correcto, es que hay que comprender alguna cuestión. La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos tiene varias herramientas, o como yo le llamo, líneas de defensa para cumplir ese objetivo, no solo de los alimentos que vengan de estos países que mencionó, sino de cualquier parte del mundo. Lo primero es a través del sistema digital o de informática que nosotros tenemos, y como ven, lo hemos reforzado de tal forma que tenemos la capacidad ya de detectar, y por eso se hizo esa corroboración de personas que no tenían no cumplían estos requisitos. Lo segundo es la verificación. Una vez que el alimento ingresa a nuestro país, en los puertos y en los aeropuertos, nosotros tenemos personal que está en ese sentido verificando de que la documentación que trae compagina con el alimento que dijo que iba a traer. Lo otro, se hacen análisis de los alimentos que van a ingresar. Y el cuarto mecanismo de defensa son las inspecciones de oficio que estamos haciendo de los alimentos post ingreso. Y el quinto sería la herramienta que va a tener el usuario, porque en el país, o sea, no tenemos personal para que estén en los semáforos, para que estén en diferentes lugares, no hay, tendremos que nombrar a todo el país. Entonces, esa herramienta de que a través de su celular es la que va a permitir, y de una aplicación, usted a través del código de barra, porque eso es internacional, usted entonces va a tener la certeza de que si ese producto fue registrado aquí o no. Muy bien. Doctor, entiendo que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, incluyendo AUPSA, se reunieron para adoptar medidas que beneficiaran a los productores específicamente de tierras altas. ¿En qué consiste de manera puntual esas medidas y si verdaderamente benefician a los productores? Bueno, no solo es a los productores de tierras altas, o sea, lo que pasa es que de repente cuando se habla de Chiriquí, que es una provincia sumamente productiva, agrícola, por todos entendemos eso, si la provincia de Chiriquí en términos agroalimentarios, agropecuarios, está deficiente, el resto de las provincias estarán mucho más. Entonces, esto va a beneficiar a todos los productores nacionales. Bien, ¿cuáles fueron las medidas? Entre esas medidas que nosotros adoptamos, por ejemplo, lo que le competía a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, es esto. Uno, que se debe de tener en los usuarios que están importando, tiene que tener una bodega que tiene que cumplir con todos los requisitos sanitarios que exige el Ministerio de Salud. Es decir, las grandes empresas o los grandes supermercados, ellos tienen sus bodegas sanitarias para tal efecto con todas las de la ley. Sin embargo, hay usuarios, importadores individuales que no tienen una bodega, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene la repercusión esa? Porque hemos detectado, como te dije, en este tipo de usuarios, alimentos en el suelo. No, eso es totalmente inaceptable. Claro, imagínese, incluso ellos se quejaban muchísimo, no solamente de eso, que no estaban siendo almacenados de manera adecuada, sino tengo entendido que se quejaban de que se importaba cebolla de China y Perú. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, es que se importan de diferentes países, exactamente. Puede ser de países como Perú, puede ser países de Holanda, puede ser países de cualquier país que esto se ha logrado frenar a la fecha. O sea,
Lo que se ha es regulado, porque tiene que haber un orden y una regulación al respecto. Fíjese, lo otro, un dato muy importante también es que nuestro sistema permitía que usted podía hacer las notificaciones hasta un año en el futuro, y esto, ¿qué era lo que esto producía? ¿Qué efecto? Que si usted como productor, usted abre nuestra página web y usted ve que para dentro de 3 meses va a venir una cantidad X de kilogramos, usted de una vez empieza a hacer especulaciones en el mercado, porque usted dice, voy a tener que vender mi producto, prácticamente regalarlo, porque usted no va a poder competir contra esa cantidad. Y fíjense, para tenerle un dato, en muchos productos aproximadamente hay una relación en donde en un mes ingresó solamente hasta un 30 o 40% de lo que se había notificado que iba a ingresar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Solamente la notificación se va a permitir a 2 meses, a 60 días. Más de ahí no, para evitar este tipo de especulaciones en el mercado. Ya para finalizar, doctor Yuri, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle, porque entiendo que se iban a reunir los productores con el Ejecutivo para los efectos de abordar el tema de las modificaciones de la ley de EUPSA. ¿Qué se avanzó en esa reunión o qué se concluyó? Bueno, yo no pude participar en esa reunión porque estaba haciendo otras diligencias pertinentes al caso, casualmente, de la ley en donde se están afianzando o lazos con otros países para coordinar el tema de lo que sería el tiempo de la importación de los productos. Y fíjese que esto, con la buena voluntad que se tiene y el comercio, el libre comercio que se da entre los países, esto se puede lograr, y estamos en ese sentido trabajando en eso. Pero yo tuve la oportunidad de conversar tanto con el mismo ministro de Agricultura, el doctor Arango, como con productores también, porque hay una relación muy cordial en este sentido, y es que el mensaje es que nosotros como autoridades hemos entendido que este país se estaba transformando en una isla sin ser una isla. Entonces, en esa reunión, lo que nosotros sabemos en claro, por viva voz de ellos, es de que definitivamente manifestaron sus preocupaciones, tanto al ministro de la Presidencia como al ministro, el doctor Arango, y el asesor legal de la Presidencia. Manifestaron un grupo muy reducido de productores, en donde hablaron los temas, sustentaron por qué eran cada uno de los artículos que habían en esta ley. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Yuri Huerta, por traernos para nosotros una primicia, la advertencia de ciertos productos retirados del mercado que obviamente pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Agradezco, pues, una vez más su presencia aquí con nosotros para ser portador de esa alerta, alarma. Ya lo saben, a las mamás y a todas las personas, a prestar un poco más de cuidado y atención cada vez que vayan a adquirir un producto. Fijarse bien en el registro sanitario por el bien de la salud.